Vamos a continuar con las sesiones de la jornada sobre Francisco de Miranda que comenzaron ayer y en primer lugar quizás recordar la exposición que ayer se inauguró después de la sesión, una exposición que recoge de una forma muy sintética todo el mundo de Francisco de Miranda y de la que son especiales las cartas que están expuestas. Unas cartas que, como me ha comentado en numerosas ocasiones Juan Torrejón, pues se deben a la gran ayuda de la doctora Yolanda Muñoz Rey, que ha servido de nexo con el British Museum pues para poder traer esas cartas personales, íntimas, de las que ayer se hicieron referencia en la conferencia del profesor Juan Torrejón, y por eso yo creo que institucionalmente todos agradecemos a la doctora Yolanda Muñoz esa contribución que ha hecho a la exposición y que merece la pena que le dediquemos también atención. En esta segunda y última jornada tiene en primer lugar la palabra una persona muy querida por mí personalmente, que es el doctor Juan Manuel García Cubillana, muy querida por mí desde hace mucho tiempo. La familia García Cubillana es muy próxima a la mía y por tanto tengo una relación afectiva no solo a él, sino a su señor padre, aquí presente, al que quiero mucho y al que siempre he testimoniado mi afecto y mi amistad, la mía y la de mi familia. Pero yo creo que Juan Manuel, que es coronel, médico, jefe de sanidad de nuestra zona, pues es una persona que yo la definiría con 3 S. Es una persona sabia, es una persona seria no por... no me refiero a la seriedad de que no tenga sentido del humor, sino que hace rigor de todo lo que toca. Es decir, no riguroso, sino, como decía Ortega, rigoroso. O sea, es rigor verdadero, rigor, seriedad absoluta. Sabio, por tanto, es una persona seria y es una persona serena. Y yo creo que esto es una virtud extraordinaria. Yo creo que nunca lo he visto en estado de no serenidad. Y, por decirlo de una forma clara, un hombre sereno. Y yo creo que eso para un médico es fundamental, porque esa serenidad es la que se transmite al paciente. Por eso, aunque yo, lógicamente por edad, no puedo ser paciente suyo, pero ya que es un insigne pediatra, pero pienso que a las madres y a todas las personas que rodean al mundo infantil enfermo debe darle una serenidad absoluta. Yo pienso que eso es una extraordinaria virtud. Luego es un hombre sabio, es un hombre sereno, es un hombre serio. Y además de todo eso, es una persona que profundiza mucho en todo lo que hace y hoy creo que nos va a dar una dimensión de la historia que a veces algunos historiadores durante mucho tiempo, en algunos últimos decenios del siglo XX, han ido a veces intentando un poco, no digo eliminar, pero sí no darle un gran protagonismo, que es a la dimensión personal que tiene la historia, la importancia del componente íntimo, personal, de los individuos que hacen la historia en sus grandes epopeyas, en sus grandes acciones. Hasta que hace poco empezó a darse cuenta, algunos historiadores empezaron a darse cuenta que las cartas que escribía el soldado de Napoleón pues eran tan importantes, bueno, si no tan importantes, pero sí muy importantes para los historiadores para conocer la realidad de lo que ocurría. Esa dimensión, además hecha por un médico, tiene un valor extraordinario desde mi punto de vista. Claro, yo soy médico y lo veo de esa manera. Otras personas lo verán de otra, pero yo creo que la dimensión médica es una dimensión muy importante en la historia, porque los seres humanos son seres susceptibles de enfermar, y los seres humanos todos somos susceptibles de ser enfermos en algún momento determinado, y los grandes héroes o personas significativas en la historia también. Entonces, que un médico sea capaz de aproximarse a ello y nos ayude a entenderlo en toda su dimensión íntima y personal es fundamental para conocer la historia y todos sus avatares. Dice el escritor Miguel Torga que el médico es la persona que acompaña a otra persona por la vereda de la angustia. Y a mí me parece que es una buena definición. El enfermo es un hombre que tiene angustia de alguna forma.
Pues bien, yo creo que a Miranda no le podía tocar mejor médico, sereno, sabio, como él, para que lo analice y para que evidentemente lo acompañe por la vereda de la angustia, de la enfermedad y de la muerte, como la que hoy vamos a conocer sobre esa figura. Muchas gracias. Con la venia, señor presidente, ilustrísimas autoridades civiles y militares, miembros del consistorio aquí presentes, compañeros, ilustrísimos señores académicos, familia, compañeros de la tertulia, señoras, señores, amigos todos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a esta presentación, que yo creo que jamás se me ha hecho una presentación tan bonita y tan probablemente hipertrofiada como la que me ha hecho nuestro amigo Antonio Campo, que para mí es el verdadero ejemplo de médico que lo tiene todo, porque es un médico científico, es un médico humanista, es un médico generoso, altruista, y yo para mí, pues creo que de toda mi generación es de las personas que siempre intentamos imitar. Yo también, antes de empezar, quisiera dar las gracias públicamente al Ayuntamiento por todo el apoyo que nos ha prestado en estas jornadas, que es un apoyo que se ha cristalizado tardemente, porque si les puedo decir que la conferencia que dictó la doctora Inés Quintero llegó a las 2:30 de la mañana del día de ayer y que el pobre Juan Torrejón estuvo toda la noche intentando descifrarla, pues fíjense con la perentoriedad que hemos tenido que actuar. Y, por supuesto, hablar de don Juan Torrejón, que él ha sido el artífice de estas jornadas. Creo que el mérito es suyo. Y, por supuesto, del comisario de la exposición, que es el doctor Juan Antonio Lobato, que también ha hecho un esfuerzo ímprobo para poder tener todas las imágenes que ustedes pueden ver con una dignidad altísima en el salón, en el hall de este edificio. Me ha tocado la parte pues, de final de Miranda, su enfermedad y su muerte. Si yo le digo que Miranda murió de esto y de esto, pues entonces la conferencia ha terminado, y eso no podría ser. Entonces, obligadamente yo tengo que integrar al personaje dentro de la dimensión sociosanitaria de la época que le tocó vivir, que son las 2 primeras décadas del siglo XIX. ¿Cómo estaba la sanidad de la Bahía de Cádiz en esa zona? ¿Cómo estaba el arsenal de la Carraca? Bueno, pues si atendemos a este mapa que vamos a ver con mucha frecuencia, y ven ustedes la H, esto era el Hospital de la Carraca. Este es un mapa que hemos obtenido del Museo Naval de Madrid de 1789. Este es el caño del hospital. Se llama caño del hospital porque el hospital estaba justamente sobre el caño, exactamente si estamos aquí en el oeste, este sería el norte y sería el sur. Pues estaría justamente la zona de poniente del hospital lindando con el caño. Actualmente está ahí el cuartel de marinería del Arsenal de la Carraca, en desuso. Este es el plano del hospital que hemos conseguido en Simancas. Y ven ustedes que el hospital no fue un hospital provisional, fue un hospital de plaza. Y esa denominación la hace muy bien el profesor Riera de la Universidad de Granada, que distingue bien lo que es un hospital provisional y un hospital de plaza. Tenía capilla, cuerpo de guardia, oficina del contralor, sala de medicina, sala de cirugía, cuarto para curas diarias, es decir, un hospital en condiciones. Se inicia la construcción del hospital en 1756 y se suprime en marzo de 1821, es decir, el hospital prácticamente duró unos 60 años, pero con un lapso de tiempo porque durante el asedio francés, en agosto de 1810, las baterías francesas apostadas en Puerto Real bombardean la Carraca, bombardean 4 torres y el hospital. Y entonces todo el personal y los enfermos y los presidiarios del penal de 4 torres tienen que ser evacuados del hospital y ser alojados en el hospital de San José y ya en el hospital del cuartel de la población de San Carlos. Posteriormente, los pacientes regresan una vez que ya termina el asedio francés, como saben ustedes, 24 de agosto de 1812.
Vamos a ver esta gráfica muy interesante que está tomada del profesor Almenara Barrios y que está transcrita del libro que publicamos con José Manuel Blanco Villero, en el que también intervino el profesor Campos en el 2013 a propósito de las jornadas sobre salud y enfermedad en los tiempos de la Cortes de Cádiz. Fíjense que hay una incidencia en 1800, 1804, 1810 y 1819. Son episodios de mortalidad en la provincia de Cádiz, incluso con 9.000 fallecidos en 1800. Si vemos esta gráfica, que es cortesía de la licenciada doña Ana María Arnaiz Núñez, que está aquí presente, que se dedicó a estudiar las defunciones en las principales parroquias de la isla de León, como eran San Pedro y San Pablo. Y ven ustedes exactamente igual, un aumento de incidencia bárbara en 1800, 1810 y 1819. Y si nos vamos a la mortalidad del Hospital del Arsenal de la Carraca, que hemos obtenido de los libros de defunciones del Arsenal y del hospital que están custodiados en el Museo Naval de Madrid gracias a la labor de los capellanes castrenses que hicieron, pero pormenorizaron los libros, lo llevaron después al Arzobispado Castrense de Madrid a través de la Iglesia de San Francisco y finalmente el Arzobispado Castrense de Madrid lo ha derivado al Museo Naval. Y ven ustedes exactamente igual, un aumento de mortalidad en 1800 muy acusado, 1805, 1813 y 1819. Fíjense que cuando muere Miranda, que muere en el 16, solamente fallecen 26 personas en el Arsenal. ¿Y esto a qué fue debido? Pues fueron debido a las epidemias de fiebre amarilla que padeció toda la provincia de Cádiz. La fiebre amarilla es una enfermedad por un virus que es un virus hemorrágico, y sí, un virus hemorrágico parecido al del ébola, que afecta al hígado, afecta a los factores de la coagulación y los pacientes mueren pues desangrados, con una hemorragia interna, y se le llamaba el vómito negro o el tifus icteroide, se ponían los pacientes amarillos. La diferencia del ébola es que el ébola se transmite por contacto persona a persona, por secreciones, y la fiebre amarilla se contagia por el Aedes aegypti. Saben ustedes que hasta que no se encontró que el mecanismo de transmisión era el mosquito, no se pudo terminar el canal de Panamá, porque morían todos prácticamente los trabajadores que iban allí. Ven ustedes que la Carraca, con 540 fallecidos en el hospital en 1800, en 1804 hay un rebrote de la epidemia de fiebre amarilla, pero la Carraca no destina a los pacientes allí, sino que se hace un hospital provisional en esta nave aledaña a la Puerta del Mar del Real Carenero, porque después de la mortalidad tan elevada que hubo en la Carraca, que contaminó prácticamente a toda su población y prácticamente se llevó por delante a la cuarta parte de la población, la Marina decidió poner un hospital provisional ahí donde estaban los epidemiados. Si vemos en 1800, ya en esa época estaba ya, como bien nos recordó el otro día pues Miguel Ángel López Moreno, el Hospital de San Carlos, que estaba en un principio albergado en el cuartel de batallones, en la zona opuesta a su entrada. Y en 1819, pues también hay una gran mortalidad en el Hospital de la Carraca. Bien, pues vamos a ver por qué ingresaban los pacientes en los hospitales. No tenemos, desgraciadamente, probablemente por el incendio que tuvimos en 1976, que se incendió el archivo del departamento, pues sin embargo traigo aquí unos datos que hemos obtenido del Hospital de la Misericordia de Cádiz y San Juan de Dios, que tenía unos enfermeros extraordinarios y un doctor que se llama Antonio Igartuburu, un apellido muy conocido hoy por la televisión, y ven ustedes que la mayoría de la gente iba al hospital por fiebres, por calenturas. Fiebres que en un principio no se sabían la causa, y parece ser que la causa que se atribuía entonces es que las fiebres eran debidas a las emanaciones pútridas de la putrefacción de las aguas, de los fangos, de los cadáveres. Es decir, según el doctor Andrés Piquet, que hizo un estudio sobre la fiebre en 1788, las dividía en fiebres diarias, las que duraban un día, fiebres tercianas, cada 3 o cuartanas, cada 4 días. El paludismo, sabe usted que saben que tiene esos episodios febriles cada 3 o cada 4 días, o fiebres hépticas, que eran las que originaban una consunción del cuerpo, o fiebres pútridas,
que eran debidas a una putrefacción de los humores. Hablaremos más tarde de los humores. Con lo cual siempre se le ponía un apelativo a la fiebre, pues una fiebre gástrica, una fiebre estacional, etc. Ven en negro también ahoguíos, así se llamaban a las crisis asmáticas, los ahoguitos o crisis asmáticas. Los sincordios, que eran me gusta mucho hablar de esta sinonimia de la jerga médica de la época porque es muy curiosa. Los sincordios eran las adenitis, los adenoflemones, las bubas, las quebrancias, pues eran las hernias, está quebrado, pues quebrancias, las anginas, la perlesía, era el paralítico o la persona que con la epilepsia, tiene una perlesía. El insultado era la persona que venía chocada, un ictus, por ejemplo, un accidente vascular cerebral chocado, insultado. Y ven ustedes la miseria. En un principio pensamos que eso podía ser una persona muy pobre, ¿no? Miseria en aquella época se definía a los enfermos que venían comidos por los piojos, así que venían prácticamente parasitados externamente hasta el infinito. Bien, ¿cómo estaba la medicina en esa época? Pues la medicina estaba muy poco evolucionada. La medicina evoluciona prácticamente en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, con la medicina del laboratorio y la aparición del microscopio. Hasta entonces la medicina no había evolucionado prácticamente en 20 siglos. Todavía se mantenía que las enfermedades eran debidas a los desequilibrios de los humores de la época de Hipócrates, Dioscórides y Galeno. Había 4 humores, el humor negro, el amarillo, el blanco y el rojo, y entonces cuando uno estaba enfermo había que equilibrar los humores. ¿Cómo? Pues dando un purgante, un vomitivo, o haciendo una sangría. Era el concepto totalmente erróneo de la época. En la ciencia se atisbaba ya un importante avance cuando Morgagni pues, inicia la anatomía patológica subordinando la lesión al síntoma. La cirugía empieza también un gran avance cuando un cirujano inglés, John Hunter, pues establece los principios de una cirugía arreglada basada en la anatomía y fisiología. Y fíjense, por primera vez en la historia de la medicina se produce en el siglo XVIII el primer ensayo clínico. Ciencia es todo aquello lo que es reproducible en una segunda experimentación. Y entonces hubo un cirujano inglés, James Lind, que a bordo de la corbeta el Salisbury hace un ensayo clínico de pacientes con escorbuto. Y pone a 3 grupos de pacientes. Un primer grupo que le da pues vinagre, un segundo grupo que le da agua de mar y nuez moscada, y un tercer grupo que le da limones de España y naranjas. Y a ese grupo se cura. Y entonces encuentra que los cítricos curaban el escorbuto. La vitamina C no se encuentra y no se diagnostica, no se descubre hasta primero del siglo XX, pero ya desde entonces sabían que había que... Y a finales del siglo, Edward Jenner, famoso Jenner, pues descubre la práctica de la vacunación, no de la variolización que era mucho antes. Y Jenner se da cuenta que las vaqueras que tienen pústulas de la viruela de las vacas, que eran las que ordeñaban a las vacas, se llenaban las manos de pústulas, lo que se llama el cowpox, la viruela de las vacas, no enfermaban de la viruela humana, que le llamaban el smallpox. Y entonces empezó a vacunar, que era en el fondo pues transmitir la linfa de un enfermo vacunado con una linfa vacunal de una vaca a otro paciente. Y en la asistencia existe un cambio sobre todo de la caridad indiscreta de la Iglesia, que era muy criticada por los ministros de Carlos III, Campomanes, Floridablanca, por la filantropía de la Ilustración. Los hospitales empiezan a tener una mentalidad científico-docente, se empieza a experimentar con las necropsias. Y a principios del siglo XIX, la medicina entra en una fase que se llama la fase anatomoclínica, que la introduce sobre todo Xavier-Marie Bichat, que es un médico que establece el canon sobre todo en que todo lo que observaba en la clínica tenía que encontrarlo en las necropsias. Es decir, es realmente la demostración de que la clínica tiene una traducción anatomopatológica. Pero es que en San Fernando y en La Carraca había un médico que se llama Francisco Javier Lasso de la Vega, que estuvo hasta 3 años antes de que llegó Miranda, que fue el máximo exponente de esta etapa de la medicina en nuestra Real Colegio de Cirugía. Este médico introdujo la auscultación mediata a través del estetoscopio. Le llamaban el propagandista de la vacuna.
funda la Sociedad Médica, que es la precursora de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, de la que somos miembros el doctor Campos y yo. Sí, fue un hombre extraordinario. Y encima, a nivel militar, pues este señor fue voluntario a la batalla que hubo en la Poza de Santa Isabel entre el almirante español Juan Ruiz de Apodaca y el almirante Rosilí, prácticamente la primera victoria que tuvimos en la Guerra de la Independencia. Bien, en cuanto a la terapéutica, pues había muy pocas cosas útiles. Fundamentalmente he puesto aquí las que a mi juicio eran las más importantes. La digital para el corazón, el opio pues para el dolor, la quina para las fiebres y sobre todo para el paludismo, la hiduruela, las sanguijuelas, sobre todo para extraer el pus de los accesos y también para hacer las sangrías. Le venía muy bien a la persona que tenía, pues, por ejemplo, un edema de pulmón, que estaba encharcado, pues con varias sanguijuelas podíamos detraer sangre del círculo menor. Y el mercurio, muy importante, porque con las fricciones de mercurio, las imprecaciones o las unciones mercuriales, era el único medio de tratar la sífilis, las enfermedades venéreas, la sífilis. Todo eso estaba recogido en las farmacopeas de Armada y formularios de embarco que los médicos del Real Colegio de Cirugía pues escribían y difundían. Y la cirugía que se practicaba, que era fundamentalmente amputaciones, trepanaciones, se hacía con una anestesia que lo único que había era el Laudena de Sydenham, que es un cirujano inglés del siglo XVII, que era una mezcla de opio, azafrán, canela y vino de Málaga, fíjense curiosamente. Y aparece el limón y el vino de España. O bien la esponja soporífera que mezclaba opio, beleño y mandrágora. Saben ustedes que la mandrágora tiene unas raíces que parecen el cuerpo humano, tiene muchísimas... las sociedades que practican ocultismo lo utilizan mucho y tiene unos alcaloides como son la atropina y la escopolamina que alteran el impulso nervioso y también se utilizaba para intentar hacer una cirugía con el menor dolor posible. Bueno, ¿qué médicos había ya? Vamos a ir entrando en el tema. En el Hospital de la Carraca a principios de las décadas del siglo XIX. Pues nos hemos ido a donde siempre, al archivo del viso del Marqués, y hemos visto, ya verán ustedes, que aparecen 3 nombres, un primer cirujano, 2 ayudantes de embarco. El ayudante de embarco era una categoría superior al primer cirujano y un colegial habilitado de segundo cirujano. Eran practicantes que después también obtenían poco a poco, porque antiguamente el oficio de médico se empezaba siendo practicante e iba adquiriendo notoriedad académica. Pues nos fuimos allí, al archivo del viso del Marqués, y encontramos en los extractos de los profesores del año 1814 y sucesivos. Ven ustedes, ayudantes de embarcos, Damián Miguel, Juan Luis Sánchez y Francisco Morón. Y pedimos las hojas de servicio para ver exactamente si había en alguno de esos algo que identificara una asistencia a Francisco de Miranda, con resultado negativo. Pedimos las 3 hojas de servicio y no encontramos nada después de leerlas íntegramente. Estos médicos que estaban en el Hospital de la Carraca se habían formado en el mejor sitio que había para formar médicos entonces, que era el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Era un sitio donde a los médicos militares y practicantes no solamente se les instruía en enfermedades o en cirugía de guerra, sino ven ustedes también enfermedades de huesos y partos. También había asignaturas de enfermedades de niños, patología y terapéutica, fisiología e higiene. Es decir, fue el primer sitio en Europa cuando a finales del siglo XVIII se unifica la medicina y la cirugía. En el milagro de Cádiz. Y por primera vez el médico y el cirujano tenían una única titulación. Eso fue en época del director Vicente Lubet. El Real Colegio de Cirugía pues, produjo muchísima literatura científica. Por ejemplo, he traído aquí 2 de ellas, el Tratado de los Vendajes de Francisco Canivel, que fue un cirujano y también director del Real Colegio, o el Francisco de Flores Moreno, que fue el último director que tuvo el colegio, que hizo una monografía sobre la fiebre amarilla, el tifus icteroide. Este médico, Flores Moreno, fue el director de sanidad de la expedición Malaspina, con el otro médico que era Pedro María González Rodríguez, médico de Osuna. Bueno, vamos entrando ya en detalle.
¿Cómo era Francisco de Miranda? Ya habló Juan Torrejón ayer de todo su periplo y de todas las virtudes que tenía, pero no de su semblante. Yo voy a empezar con una foto y voy a hablar de 3 biógrafos que lo definen. Alfonso Rumazo González es un biógrafo del actual régimen. El prólogo es un libro que prologa el presidente Chávez. Él decía, 1,80 m, en aquella época la media de las personas era 1,50 m. Fíjense, 1,80 m, 30 centímetros más. Fuerte, bien proporcionado, normalmente armonioso y serio, sin rigidez, no pasa nunca inadvertido. Su elegancia y su lenguaje inteligente, rico, crean simpatía, atraen. Desde su natural altivez convence. La vida le ha dado dones excepcionales. Bien, la duquesa de Abrantes. ¿Quién era esta señora? Esta es una mujer muy amiga de una amante que tuvo Miranda en París, que se llamaba Delfina Justin, que era una mujer excepcionalmente bella. Miranda es apresado por Robespierre y en la cárcel conoce al marido, al general Justin, el marido de esta señora. Y el marido es guillotinado. También al final guillotinan a Robespierre. Y Miranda se salva por los pelos. Y cuando se salva, se va a consolar a la viuda de Justin. Después, ya cuando Miranda se fue y dejó de estar consolada, ella se consoló con Chateaubriand, que fue también un escritor romántico del siglo XIX. Hay que pensar que en esa época la moralidad ni la fidelidad no era como podemos entender ahora. Es decir, en el siglo XVIII había muchos matrimonios de conveniencia, ¿no? Entonces, creo que el puritanismo del siglo XIX viene más tarde, con lo cual era una forma de satisfacer necesidades sexuales de una manera pues escandalosa. Y si encima él no le daba ningún apuro ni prurito el escribirlo, como nos contó ayer Juan Torrejón, pues todo esto está en sus memorias. Decía la duquesa de Abrantes, Miranda era de facciones y figura poco comunes. Más bien por su originalidad que por su belleza tenía el ojo de fuego, ya empieza aquí, hablamos del fuego, de los españoles, la piel bronceada y labios finos y espirituales, aún en el silencio. Su rostro se iluminaba en cuanto empezaba a hablar, cosa que hacía con inconcebible rapidez. En las profundidades de su alma debe anidar la llama de un fuego sagrado. Y ahora, ¿qué dice un militar? Un militar, James Bean, que fue un oficial americano a bordo del Linder. El Linder le puso ese nombre en memoria de su hijo mayor, que se llama Leandro. Y esta fue la primera expedición que hubo, que fue un fracaso de Miranda cuando intentó pues ir a Venezuela, una expedición a Venezuela. También es del régimen del Rumazo González. 5 pies y 10 pulgadas de altura, el aspecto recio y dinámico, el cutis trigueño y fuerte, ojos castaños, poderoso para el dominio y más aptos para la severidad que para la indulgencia. Nariz grande de tipo inglés, nunca se está quieto, cabellos canos y largos, lo lleva atado detrás de la nuca. En conjunto su rostro revela tenacidad y al par desconfianza. Duerme poco, se acuesta a las 12 de la noche, no bebe licor, excepto vino, pero solo a veces. Prefiere agua azucarada, caballeroso, de ademanes cortesanos, se excede constantemente en el entusiasmo, es temible cuando se encoleriza, altivo siempre, guarda distancia con los demás, habla con brillantez y con abundancia de conocimientos, en lo que le ayuda su prodigiosa memoria. Al don de mando une el de una gran capacidad para convencer. En ocasiones se muestra temerario. Eso lo hizo un subordinado suyo en la expedición del Linder. Conocemos sus hábitos alimentarios. Era un hombre frugal, pero tenía predilección por 2 cosas, por los arenques y por los helados. Sus biógrafos, en su última biografía de la doctora Quintero, que fue quien nos puso ayer, hablaba de esa predilección en Suecia y en Génova. Bueno, ahora me toca hablar de la parte más difícil para mí. Ayer Juan me tiró el guante al ruedo y yo esta noche tengo que preparar unas diapositivas para recogerlo. Bueno, los biógrafos hablan de Miranda y le titulan Un hondo varón erótico. Está escrito que tuvo relaciones con más de 200 mujeres. Su vigor sexual era excepcional. Ya explicaremos si es que era constitucional en él o es que tomaba algún tipo de brebaje. Lo dejo ahí.
y, difícil para mí, recibía regalos muy peculiares, vamos a llamar peculiares. Le voy a lanzar a ustedes simplemente un señuelo. Si han visto ustedes la película La escopeta nacional, de García Berlanga, dicen que García Berlanga se inspiró en Miranda para los regalos que le hacían al marqués de Leguineche. ¿Saben por dónde voy? Y entonces le regalaban esos productos biológicos en camafeos y en medallones. Y él los vertía en unos sobres y le ponía el nombre. Pues esos sobres estaban custodiados en el archivo de Miranda. Pero en el siglo XX, cuando descubren el archivo, pues en un afán de puritanismo y para evitar que esa impudicia pudieran estar allí, quemaron todos los sobres. Menos uno. Y ese uno lo descubrió la doctora Inés Quintero, que lo conserva y se puede inclusive saber a través de ese producto biológico quién fue la origen. Bueno, Miranda fue un coetáneo de dos erotómanos excepcionales, que eran el Marqués de Sade y Giacomo Casanova. El Marqués de Sade era un auténtico numerito. Sadismo viene de Sade. Era un sátrapa, era un golfo, y entonces cuento una anécdota curiosa para que ustedes vean qué categoría de persona. Y una vez se va con 4 prostitutas y les da un brebaje para que aumentase su líbido. Casi las mata y entonces lo acusan de sodomía y de intento de asesinato. Y él se escapa, y se escapa a Italia, pero se escapa con la hermana de su mujer, que era monja de clausura en un convento. Yo solo he leído y digo, ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues entonces lo condenan a muerte y como no lo localizaban, queman su efigie, que era lo típico que se hacía entonces, en un pueblo de la provincia de Aix-en-Provence. Bien, y ya como Casanova, conoce usted este veneciano famoso, pues este señor curiosamente se cruza con Miranda, yendo Miranda a Praga, él venía, pero según un biógrafo, Carlos Pi Sunyer, que es un biógrafo catalán, exiliado en Venezuela con la guerra civil, pues comenta que no tuvieron conocimiento ninguno de los dos de ese entrecruzamiento. Seguiremos hablando después de estos dos personajes. Bueno, esto lo he traído en atención a los profesores Campos y Lorente. Saben ustedes que Miranda tuvo que ir, como dijo ayer el profesor Torrejón, ir a Melilla, que estaba asediada por el sultán Sidi Mohamed en 1775, porque el sultán quería reintegrar al islamismo a la ciudad de Melilla. Y entonces hay una reunión de mujeres allí en Granada y se enteran de que Miranda está corriendo riesgo. Miranda había estado en Granada pues prácticamente con el regimiento de infantería de la princesa meses antes. Y este señor, Manuel Trevijano, le escribe una carta que dice lo siguiente, es graciosísima. Don Juan Centeno me encarga, diga a vuesa merced, que cuide de su persona, a efecto de poder restituirse a este pueblo sin lesión, porque dice se halló en un congreso de damas en que, hablándose de Melilla, de las continuas bombas, ruina de la plaza y notable riesgo de los sitiados, dijo un sujeto: el capitán Miranda, ¿en qué estado estará? Que a esta voz todas generalmente perdieron el color, que una se desmayó, a otra fue menester aflojarla, se entiende que el corsé, y otra se la aflojó ella misma, que todo se convirtió en sustos y temores. Pero bueno, ¿qué le daba Miranda a la señora? Y ahora otra parte, nada más que he traído 2 cartas. Esta es una carta de un par de amantes gaditanas, mientras que estuvo preso, Miranda estaba en la Carraca, no preso, sino cuando era capitán del regimiento de infantería de la princesa. Tuvo la virtud de tener 2 amantes al mismo tiempo. Una de ellas era Pepa Luque, que era hija de un alto militar, y le escribió una carta que decía: vida mía, yo me siento muy descorazonada, no tengo más diversión que leer tus cartas, y todas me parecen cortas. He puesto punto suspensivo para no poner más cosas. No puedo vivir sin ti, pues estoy como una loca sin hacer más que llorar y hablar de ti. Voy temiendo verte acompañado de tu querida y mi competidora, que era la otra, María Teresa. No pongas a otras en lugar mío, soy más firme que el pellón de Gibraltar. Yo no sé si aquí alguno de los presentes, alguien le han escrito una carta así, pero vamos, realmente
Bueno, ¿y qué es ese brebaje que tomaban tanto el Marqués de Sade como Giacomo Casanova? Pues tomaban cantaridina. No existe ningún documento que yo haya leído de que Miranda tomara cantaridina, con lo cual no sabemos si su vigor era propio de su constitución, a pesar de la edad que tenía, que todos con la edad perdimos capacidades, o bien que tomaba este tipo de brebaje. Se le llamaba la Viagra de la Edad Media, y Fernando el Católico parece ser que murió por exceso de cantaridina. Porque claro, quería engendrar un hijo con Germana de Foix, que tenía pues no sé, 40 años más joven, y le estaban dando testículos de toro a Fernando el Católico, pero le dieron una sobredosis parece ser, de cantaridina y falleció. Incluso se sabe que en la época de César Augusto, su mujer Livia daba pequeñas dosis de cantaridina a los oponentes de su marido para que aumentaran su líbido y después dejarlos en evidencia. Lo que sí es cierto es que es una sustancia que produce vasodilatación y en pequeñas dosis en el varón produce priapismo, que es la erección. Y era muy utilizada en la Edad Media. Y en el fondo es una feromona que tienen la mosca española, que se llama también Lita vesicatoria, que utiliza para atraer a su pareja. Y que en el fondo, una vez si se aplasta y se obtiene este pequeño componente, pues puede ser utilizado en medicina. Bueno, pues ese es el tarrito que tengo yo en mi consulta. Pero no crean ustedes que yo lo utilizo para eso. Está formulado en la farmacia de Matute, aquí en San Fernando, y se ve aquí mi amigo Jesús Campos, que tiene cantaridina, colodión y ácido láctico. Si yo me tomara esto me moriría inmediato, porque esto es un vesicante. Esto se utiliza para las ampollas, las verrugas, los papilomas y sobre todo para los moluscos, que son esos tipos de virus, poxvirus, que aparecen en los niños cuando van a la piscina, y entonces lo utilizamos, lo hacemos una criocauterización o una esferisis quirúrgica o aplicamos cantaridina. Yo lo tengo para eso. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer habló Juan de la biblioteca de Francisco de Miranda en Londres. Esta es su casa, los libros, que evidentemente no son de Miranda, y de más de 6.000 volúmenes. Él tenía libros de medicina, era un hombre muy curioso. Tenía libros sobre la peste, electroterapia, gabinetes, museos médicos, también otros libros prohibidos. Por eso la Inquisición estaba detrás de Miranda, porque tenía libros de sexo, de libros pornográficos en su época. Y bueno, si algún día vamos a Londres, tendremos que volver a ir a su biblioteca. Y vamos a hablar de una curiosa relación con el inspector, tengo que dar prisa, general de hospitales James Barry. Este fue un personaje muy curioso. Este personaje estuvo 40 años al servicio de Su Majestad Británica como cirujano. Fue el primer cirujano, joven con 25 años, que hizo una cesárea en Sudáfrica con resultado de madre e hijo vivos, en el año 1800, más o menos 20. Y curiosamente, este hombre muere, lo ven ustedes en la foto de la derecha, siempre iba con un perrito blanco y un criado negro. Este hombre muere y cuando la criada lo amortaja, encuentra que tiene genitales de mujer. Un escándalo impresionante. Claro, estuvo 40 años trabajando para el ejército británico. Y entonces, bueno, pues se armó un escándalo porque la primera mujer que se gradúa en Gran Bretaña se gradúa 40 años más tarde, que se llamaba exactamente Elizabeth Garrett. Este señor es un síndrome que se llama intersexo. Hoy sabemos que es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Es un XY, es un varón, pero con genitales femeninos, porque al tercer día de vida existe una tara en un cromosoma que le impide que los genitales se masculinicen. Es decir, este señor nació como mujer, Margaret Ann Bulkley, y cuando hubo una catástrofe económica familiar, entonces se va a Londres y conoce allí a Miranda y conoce también a su tío. Bueno, su tío le ayuda, que era un pintor que se llama James Barry. Le impresiona tanto la personalidad de Miranda que se cambia el apellido y de llamarse Margaret se
inscribe en Edimburgo con el nombre de James Miranda Stuart Berry y le dedica su tesis doctoral. Fíjense qué cosa más curiosa. Y con un versículo del epígrafe de Meandro. Meandro fue un comediógrafo griego del siglo IV a.C., que decía: no es la blancura de los cabellos lo que comunica la prudencia. Bueno, perdón. Entramos ya en la parte final. Sabemos que fue atendido por comadronas y que recibió lactancia materna. Eso es fundamental. Por la mortalidad infantil, los niños del tercer mundo actualmente que no toman leche materna se mueren. La mortalidad infantil en España en 1900, hace un siglo y 15 días, era de 150 niños en el primer año de vida por 1.000 nacidos vivos. Actualmente es del 7 por 1.000. Hemos bajado de 150 a 7. Hay muchos prematuros, muchos niños con parálisis también, septicemias, pero fíjense, el niño que no toma pecho en el tercer mundo se muere. Sabemos que padecía de migrañas en Ragusa, actualmente es Dubrovnik, la antigua Ragusa es Dubrovnik, y se quejaba de que le ponían muchos purgantes para las migrañas, claro, no sabían qué ponerle. ¿Sí? Y también en Esmirna. Esmirna es una ciudad que sabe usted que está al suroeste de Estambul, a unos 500 kilómetros de Estambul. Tuvo sinusitis, también un constipado de más de 2 semanas con humores espesos, pues evidentemente para nosotros es una sinusitis. Tuvo episodios de distimia o melancolía, antes se llamaba melancolía, pues ahora podríamos hablar de distimia, depresión, en Copenhague, y evidentemente tuvo muchas infecciones. Usó mucho y entonces, pues evidentemente, decía que tenía acrimonia. ¿Qué es la acrimonia? La acrimonia, mirando el diccionario de la época, eran las molestias urinarias, lo que es la disuria, lo llaman los médicos disuria, tenemos vesical, el estar permanentemente, aquí le dicen angurria, aquí en la isla, ¿no? Decimos angurria. Orinas turbias, encendidas, probablemente tuvo una hipertrofia de próstata, tanto usaba que, claro. Y evidentemente también tuvo ladillas, pediculus pubis, está descrito por sus biógrafos. Todo esto está cotejado, si no, yo me hubiera atrevido a decirlo, como ustedes comprenderán. Bien, en su periplo ya, una vez que es detenido y que es entregado por Simón Bolívar, pues tuvo miedo a ser envenenado, como bien contó ayer Juan Torrejón. En el castillo de San Felipe de Puerto Cabello estuvo con grillos, como bien ha contado, con una zona totalmente lúgubre, sin luz, comiendo fatal. Mejoró en el castillo del Morro del Puerto Rico. Aquí el gobernador de la isla le permitió recibir visitas y leer periódicos de Cádiz, dicen sus biógrafos. Viene a bordo del bergantín Alerta, como bien dijo Juan ayer. Este es el manifiesto de carga que hemos encontrado en la carraca, y ven ustedes ahí que está puesto pues Francisco de Miranda en el manifiesto de carga. Y sabemos que a lo largo de la travesía a España fue asistido por un médico a bordo, se llama José María Vargas, pero no hemos encontrado el motivo de su asistencia. Llega a la carraca, se aloja en la torre sureste de la carraca, que es esta que ven ustedes aquí, en el piso alto, y analizando sus males que reflejan sus biógrafos, posiblemente él estuvo desnutrido en la época en que estuvo preso, los 2 años prácticamente en Venezuela y menos en Puerto Rico. Probablemente tuvo una anemia carencial y escorbuto, porque incluso comentaban sufusiones hemorrágicas, parásitos intestinales, infecciones urinarias. Se habla de que probablemente tuvo una fiebre tifoidea. Esta es la torre donde estuvo alojado. Y el 1 de abril de 1816, su criado, su amabilísimo Pedro José Morán, escribe una carta a los señores Duncan, Chap y Cía, que estaban en Gibraltar también, que es una carta muy bonita que yo voy a intentar leer, porque no es fácil leer. Dicen: mis venerados señores, me obligan el deber darles parte de la situación en que se halla mi amado amo, el excelentísimo señor don Francisco de Miranda. Lo que con instancia suya me dice se lo comuniquen a ustedes, a fin de que instantáneamente se lo comuniquen sin la menor dilación al señor de Turnbull y demás señores de la plaza de Gibraltar. El día 25 de marzo, en la noche, a las 11 de la noche, le acometió un insulto apopléjico
que pensamos se lo llevase. Volvió en sí, quedando de resultas de éste una calentura pútrida, con demasiada malicia. A las 48 horas le acudió una inflamación a la cabeza, sulfusión en la boca, lo cual le tiene las últimas pernadas, no sé, no puedo descifrar eso, de su vida. La asistencia que le tengo es con bastante cuidado, pues en su salud consiste mi felicidad. Fíjense qué cosa más bonita de su criado. Qué relación tan personal podían tener y de tanto honor. Tengo recogidas sus papeles para que en caso de que fallezca, remitírselo a ustedes y ustedes lo hagan a la plaza de Gibraltar. 4 juntas de facultativos llevo hechas y en todas ellas no me dan esperanza ninguna de vida. Miranda, a mi juicio y a juicio de muchos biógrafos, tuvo un ictus, un accidente vascular cerebral. Los ictus pueden ser o bien hemorrágicos o isquémicos. Hemorrágico cuando se rompe una arteria o un aneurisma, o isquémico cuando hay una obstrucción. Probablemente el sedentarismo, la dieta, la aterosclerosis, si tuviera un aneurisma cerebral, que muchos de nosotros podemos tener y no lo sabemos de nacimiento, hipertensión, infecciones urinarias o la fiebre tifoidea, todo eso le condicionó a tener un ictus. Él tenía preparado, como bien dijo ayer Juan, su fuga. Y el criado se gastó todo el dinero que tenía para su fuga en sobornar a los criados en las 4 juntas facultativas. Hablan de que se hicieron las juntas facultativas en Cádiz. Estos eran los profesores del Real Colegio que había justamente en 1816. Yo he revisado 3 hojas de servicios de Pedro María González, Francisco Flores Morenos y Miguel Arrizco y no he encontrado ningún dato. Hemos llamado también al profesor Cabrera Alfonso, que es el catedrático de Historia de la Medicina, que tiene recogido en su cátedra el archivo del Real Colegio de Cirugía de la Armada, por si hubiera también algún tipo de anotación, y tampoco. No sabemos qué médicos en su junta constituyeron la junta facultativa. Bien, la fiebre tifoidea, porque el ictus no tiene por qué darte fiebre a menos que haya una infección asociada. La fiebre tifoidea es una de las enfermedades que se contagian fundamentalmente por orofecalmente, es decir, por dedos, como los decían en la Facultad de Medicina, dedos, alimentos, moscas y excretas, por vía orofecal, ¿no? Y origina, pues, habitualmente una fiebre prolongada, es que los pacientes tienen afectación de los órganos del hígado, del bazo, de los ganglios linfáticos, a veces vómitos, a veces diarreas con sangre y una fiebre persistente. Rara vez da meningitis, rara vez, sobre todo en los niños pequeños, que están niños inmunodeprimidos, pero cuando dan meningitis, cuando causan una meningitis, actualmente sigue siendo la mortalidad un 50%. Y fíjense que hoy día disponemos de herramientas terapéuticas, antibióticos, vasopresores, de todo tipo de medicamentos. Bien, certificado de función, lo firma el padre Juan Francisco de Paula Vergara, que dice así: mes de julio, Francisco de Miranda, particular de causa pendiente, reo de Estado. En 14 de julio del año 1816 falleció en el hospital, no muere en el penal, muere en el hospital de La Carraca. Del Real Arsenal de La Carraca, el particular de causa pendiente y reo de Estado, Francisco de Miranda, hijo de Sebastián, natural de Venezuela, en Caracas, de estado soltero, edad 60 años, él murió con 66. No testor, y es importante, recibió el Santo Sacramento de la Extrema Unción y su cadáver fue sepultado en el camposanto de este distrito de que certifico. Eso está en el archivo del Museo Naval de Madrid. Controversias. ¿Compartió calabozo con Manuel Sauri? Probablemente no, porque él era reo de Estado y tenía unas connotaciones muy distintas, estaba aislado en una sola celda. ¿Se negó a recibir la extrema unción? Yo me fío mucho más de lo que dice el padre que firma el parte de defunción. Me digo, porque hay muchos biógrafos que hablan de esas cosas. Un dominico, Alvar Sánchez, hemos revisado todos Juan Torrejón y yo, los partes de defunción, y no aparece por ahí ningún dominico, estaba el padre capellán. Que había una monja en el hospital, ahí tampoco hemos encontrado. Lo que sí es importante es que siempre en esa época había un miedo terrible a la fiebre amarilla. Y dice su criado, Francisco José Morán, que no se me ha permitido por los curas y frailes le haga exequias ningunas, de manera que en los términos que expiró, con colchón y sábanas y demás ropas de cama, lo agarraron y se lo llevaron para enterrarlo.
que enseguida vinieron y se llevaron todas sus ropas y cuanto era suyo para quemarlo. Aunque no fue además, la fiebre amarilla empieza siempre a final del verano. Empieza pues a final de agosto y se termina cuando se mueren los mosquitos. Los mosquitos se mueren en diciembre, pues esa es la fiebre amarilla. Bien, ¿dónde se enterró Francisco de Miranda? Aquí sí que puedo yo armar un poco el follón, porque creemos que no se enterró donde dicen todos sus biógrafos. Dicen, se enterró en el cementerio que se encontraba a la derecha de la parte trasera de la iglesia. Morán colocó, su criado, sobre la tumba una cruz de hierro en la que grabó el nombre de Miranda con la fecha de su fallecimiento. Vamos a intentar aclarar esto. Mapa del Archivo General de Simancas de 1743. Ven ustedes aquí la iglesia antigua, que está más al norte que la actual, y detrás, la parte derecha, probablemente, la zona de enterramiento, probablemente sería esta. Estamos hablando de 1743. Si la letra V, ya en este mapa, aparecen cimientos terraplenes para el parque de artillería, lo que es actualmente la fábrica de artillería de Bazán. Iglesia antigua y almacenes y repuestos. Hablamos de 1743. Cédula de Carlos III de 3 de abril de 1787. La costumbre de enterrar a los cadáveres en los cementerios en época de epidemia era un riesgo de parte de emanaciones pútridas, de mal olor a las iglesias, y entonces Carlos III pues promulga una real cédula que no se cumple prácticamente hasta la epidemia de fiebre amarilla de 1800. En 1800 mueren 540 personas en la Carraca. No se pueden enterrar en una iglesia. ¿Dónde se entierran estas personas? Fíjense que la nueva iglesia es de 1791. No obstante, como no se cumple su proclamación, hay una circular que dice Carlos IV ya, que tenemos que las iglesias se están convirtiendo en unos depósitos de podredumbre y corrupción. Es decir, que hay que intentar enterrar en otro sitio. Fíjense, iglesia actual. Y al lado de la iglesia actual, allí ven ustedes que hay en esa pared, en una pared justamente del almacén, de lo que es actualmente el almacén general, hay una campana que es de 1771 y una lápida, una placa que dice campana de la primera iglesia que tuvo este arsenal enclavada en este edificio y clausurada en 1791 al inaugurarse la actual. 1791. Bien. ¿Existía el cementerio entonces en su parte primitiva? ¿Sí o no? Yo no tengo ningún dato, pero yo pienso que no. ¿Por qué? Mapa del Arsenal de la Carraca que hemos visto de 1789. Ven ustedes dónde estaba el hospital en esa época. La iglesia nueva, que está más al sur que la iglesia antigua. La zona de donde estaba ya prácticamente el cementerio se está ya preparando para artillería. La iglesia antigua ya no existe en esta época. Y ven ustedes el penal de Cuatro Torres y al lado Campo Santo, 1789. Separado por el caño el espantapajero y al lado del dique de la Arboladura. Pero esta es un mapa de 1789. Sí, los pacientes se entierran, los enfermos se entierran y se pone Camposanto desde este arsenal. Pero ya en 1812 fallece un sacerdote que se llamaba José Antonio del Castillo Luna, con 74 años, y dice por primera vez, fallece el 19 de octubre de 1812, se entierra en el Camposanto extramuros de este arsenal. Extramuros, ¿por qué? Porque los muros prácticamente eran los límites del caño el espantapajero. ¿Sí? Estamos hablando de 1812, con lo cual, muy probablemente, si un sacerdote de 74 años, cura de la parroquia, se entierra allí en 1816, yo creo que Miranda se debió enterrar ahí, con su cruz, pero ahí. No tengo ningún elemento más para opinar. ¿Dónde estaba ese camposanto? Pues en ese sitio, justamente al sureste de Cuatro Torres. Miranda desde su torre, que está ahí arriba, vería perfectamente el camposanto. Y hay en la Academia Nacional de la Historia, hay una copia que se custodia en el arsenal que dice: el antiguo cementerio de Río de Azucer, que al mal estado del terreno, se dispuso la erección de uno nuevo y en forma más adecuada en el lugar que hoy existe, cerca de donde estaba el antiguo y frente por frente del mismo. Y si ven aquí a la derecha,
un mapa que hace el capitán de artillería Rodríguez Lagunilla el 31 de julio de 1873, aprovechando para ver el emplazamiento de las baterías en la insurrección cantonal que hubo en San Fernando en esa época. Y esto está justamente en la antesala del despacho del almirante de la Carraca. Si ven ustedes allí, y ahí sigue apareciendo en 1873 este cementerio. Hemos ido allí para ver lo que había, y ya no queda absolutamente nada, quedan matorrales. Todo eso se removió para hacer el actual muros de contención. Y esta foto, que es maravillosa, que es cortesía de don Antonio Atienza, que está aquí, desde un aeroplano, y se ve perfectamente el arsenal de la Carraca. Para mí, aquí estaría el cementerio antiguo, la iglesia antigua estaría en esta zona, la iglesia nueva está ahí, el antiguo cementerio, el segundo cementerio donde probablemente se enterró a Miranda, estaba aquí, y el actual cementerio está aquí arriba. Este exacto, no se ve, espera a ver. A ver si cambio de punto. Vamos a ir al anterior, porque es interesante esta foto. Vamos a ver. Aquí sería la zona del cementerio antiguo, la iglesia antigua donde están los almacenes actualmente, la iglesia moderna, ¿veis? 4 torres, esto es norte, esto es sur, esto es oeste y esto es este. Aquí en esta torre del sureste estaría preso Miranda y el cementerio estaría aquí, el segundo cementerio, al sureste de 4 torres, sureste. Y el nuevo cementerio, el actual, está aquí. Justamente, esto es el espantapajero, este caño es este. Actual cementerio, osario, del que nos hablará el profesor Lorente, celda. Muchas gracias.